Muchas gracias. Estamos en este momento iniciando la grabación. Bienvenidos a este segundo encuentro de CIPAS. Nos encontramos acá la doctora Marlene Leonor y Joana Herrera. Les agradecemos mucho y nos disculpan un poco la demora. Doctora, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, muy buenas noches. Primero que todo, pues agradecemos su compromiso con el curso, porque estar hasta ahora aquí conectados para seguir fortaleciendo el conocimiento del curso Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal, que recalcamos que aunque es un curso teórico, ya estamos en la práctica del ejercicio de la profesión, ¿no? Porque nosotros, recuerden que los únicos que pueden ser revisores fiscales son los contadores públicos. Entonces yo tengo un pequeño documento que compartirles y ya después la doctora Joana pues les complementa el CIPAS. Yo les quiero hablar de un concepto que sacó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un ente, es un organismo, ¿sí? Sí, orientador técnico científico de la profesión, ¿de cuál profesión? De la contaduría pública. Y es un normalizador de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente en lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios que procede a dar respuesta a una consulta. Entonces, quiero que sepan que existe el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, específicamente para nuestra profesión. Nosotros debemos conocer este Consejo Técnico y también podemos hacer uso de él. Ahorita estamos desarrollando unas preguntas y qué bueno, qué excelente, qué rico fuera que un estudiante elevara, ¿sí? Si no tiene claridad sobre esas preguntas o sobre cualquier otra interrogante que se le presente en su ejercicio profesional, sea como contador, como revisor fiscal o como auditor, se pueden elevar esas consultas completamente gratuitas al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ellos no nos van a decir específicamente haga esto o haga aquello, pero sí nos van a dar las orientaciones a la luz de la normatividad que se encuentre vigente en ese momento. Yo les voy a compartir un concepto que es del 2 de octubre del 2020, pero sigue vigente, sigue vigente. Este concepto, el tema es normas a observar por parte del revisor fiscal y sale a partir de una consulta que hace un ciudadano. Entonces, aquí ellos nos presentan la consulta. La consulta textual fue: dado los cambios normativos que ha tenido en los últimos años el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia, amablemente solicito me informe la normatividad actual que debe ser considerada para dar aplicación en el ejercicio de la revisoría fiscal, al igual que los conceptos, orientaciones y otros documentos expedidos por las diferentes entidades regulatorias. Lo anterior para conocer de manera clara la normatividad vigente aplicable al ejercicio de la revisoría fiscal. Entonces, mire que una persona no tenía claro cuáles, porque salen unas normas, otras son derogadas, otras sí continúan algunos artículos sí, otros no. Entonces, estas consultas se pueden elevar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Nosotros también podemos elevar consultas a la DIAN cuando no estamos seguros de la normatividad, de las reformas que ellos sacan, podemos realizar esas consultas y estos entes están en la obligación de contestar. Entonces, resumen. Además de las funciones establecidas en el Código de Comercio, en la Ley 43 de 1990 y en otras normas legales, un revisor fiscal debe cumplir lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y las normas reglamentarias que han sido emitidas en el Decreto Reglamentario 2420 del 2015, compilatorio de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento y otros decretos que lo modifican, adicionan o sustituyen. Contiene los nuevos requerimientos para revisores fiscales. Entonces, si ustedes observan, aquí en resumen le dice de que el revisor fiscal que tiene que conservar las obligaciones y las funciones que están establecidas en el Código de Comercio. Esas no han sido derogadas, esas siguen vigentes. Debe observar la Ley 43 de 1990 respecto a las normas del revisor fiscal, la Ley 1314 del 2009, que recordemos es donde se hace la convergencia ANIF, que nos habla de todo lo que es el aseguramiento de la información, y el decreto reglamentario, que fue el 2420 del 2015. Esas son las normas, en resumen, que debemos observar.
Si ustedes analizan todos los puntos que están haciendo, el paso 1, el paso 2, el paso 3, ustedes en todos esos pasos están aplicando estas normas. Entonces, miren la importancia de desarrollar el curso, de desarrollar las actividades a conciencia, porque es que si no lo realizan a conciencia, cuando vayan a ejercer el ejercicio profesional, si de una les puede salir, ustedes con su tarjeta, ustedes reciben su tarjeta el día de hoy, 11 de noviembre, el día martes, que ya es un día hábil, perfectamente pueden ser nombrados como revisores fiscales porque todo contador puede ejercer como revisor fiscal. Entonces debemos conocer cuáles son las normas que nos rigen para no cometer errores, para no cometer inhabilidades. Mire la pregunta que estamos desarrollando. ¿Será que la jefe de tesorería puede simplemente decir, no, nombre como revisora y voy y registro mi aceptación de cargo y registro mi nombramiento ante la Cámara de Comercio, pero mientras tanto, como aquí no han conseguido tesorera, yo sigo siendo la tesorera? Ojo, ojo con eso, porque créanme que la tarjeta profesional se puede perder en un abrir y cerrar de ojos si no conocemos nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y las normas que nos regulan. Bueno, continuando aquí dice, consideraciones y conceptos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su carácter, no, eso ya lo leímos, que era para decirles que era el organismo, que era el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, recordemos que tiene un carácter de organismo orientador técnico científico de la profesión contable. Nuevamente los invito a que entren a la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hay conferencias, hay documentos excelentes para nosotros los contadores. Entonces, dentro del carácter ya indicado, las respuestas del Consejo Técnico de Contaduría Pública son de naturaleza general y abstracta, dado que su misión no consiste en resolver problemas específicos que correspondan a un caso en particular. Además de lo anterior, el alcance de los conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe exclusivamente a aspectos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. Algunas de las normas relacionadas con la revisoría fiscal se refieren a lo siguiente. Entonces tenemos artículo 5 de la ley 1314 del 2009. Dice normas de aseguramiento de información que comprenden el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento distinta a la anterior. ¿Por qué nos nombran este artículo? Porque es que todo contador público y más que todo el que está actuando en el cargo de revisor fiscal tiene que observar y aplicar estas normas de aseguramiento de la información. La siguiente normatividad que nos presentan en el artículo 8 de la ley 43 del 90. Dice, todo contador público actuando como revisor fiscal está obligado a observar las normas de ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, hoy normas de aseguramiento de la información. O sea, el artículo sigue vigente, pero hoy se llaman normas de aseguramiento de la información. Cumplir las normas vigentes y vigilar en el registro e información contable se fundamenta en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, hoy régimen de contabilidad pública y normas de contabilidad e información financiera. La otra normatividad que nos dice que observemos es el artículo 9 de la ley 43 del 90. Obligaciones de preparar papeles de trabajo. No es si quiero o no quiero. El revisor fiscal debe preparar sus papeles de trabajo, los conserva, pero en el momento que una entidad de vigilancia y control se los solicite, tiene que presentarlos. Artículo 80 de la ley 190 de 1995. Funciones del revisor fiscal en entidades contratistas del Estado colombiano. Qué rico que ustedes salgan a ser revisores fiscales en una entidad que contrate con el Estado. Entonces deben observar el artículo 80 de la ley 190 de 1995. El Código de Comercio. El Código de Comercio nos muestra las funciones y normas relacionadas con la revisoría fiscal. Artículo 38 de la ley 222 de 1995. Obligaciones de dictaminar estados financieros que incluyan la opinión profesional del revisor fiscal,
de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia o normas de aseguramiento de la información. El artículo sigue vigente, pero ya no aplicamos las normas generalmente aceptadas en Colombia, no. Nosotros aplicamos son las normas de aseguramiento de la información porque ya nosotros hicimos la convergencia a normas internacionales de información financiera. La otra norma que debemos observar son las normas internacionales de auditoría NIAS. Creo que esas ya las conocemos, ¿cierto? Los revisores fiscales que presten su servicio a entidades clasificadas obligatorias o voluntariamente en el grupo 1. Revisores fiscales que presten sus servicios a las entidades del grupo 2. Recordemos que tengan más de las del grupo 2 son aquellas entidades que tienen 30.000 salarios mínimos de activos o más de 200 trabajadores. Revisores fiscales que dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades. Revisores fiscales que voluntariamente deseen aplicar dichas normas y todos los contadores públicos que realicen trabajos de auditoría de información financiera. Aquí al ladito nos muestra los artículos, ¿cierto? Nos dice que son el artículo 1.2.1.2 y el artículo 1.2.1.8. También debemos observar las normas de control de calidad NIT. Esa la hemos estudiado, donde dice que todos los contadores públicos que presten servicios de auditoría fiscal, auditoría de información financiera y de revisión de información. Otra que debemos aplicar son las normas NIERS y todas las normas internacionales de encargo de aseguramiento. Este documento se lo compartimos también, doctora Joana, con la información, pero quería como dejarles esta información de que sepan de que a veces nosotros, a pesar de que estamos leyendo la norma, leemos un artículo, leemos el otro, pero a veces no sabemos cómo aplicarlo o cuál debemos aplicarlo. Entonces, para eso nos podemos apoyar de este organismo. Esa era mi intervención, doctora Joana. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo veo que ya somos más también. Muy oportuno este tema, muchachos. Espero que ahorita les compartimos los dos documentos. Mientras trato de que en el OneDrive nos abra el documento que estoy tratando de compartir, me gustaría iniciar, muchachos, con esta introducción tan importante que hizo la doctora Marlene y que podamos conversar de un tema que es muy importante y es responsabilidad. Nosotros en nuestra tercera webconferencia hablamos de varios temas puntuales, entre ellos dónde se clasifican o cómo se clasifica la responsabilidad del revisor fiscal. Y para mí es muy importante, y hemos visto, la doctora y yo hemos visto que ustedes ya están identificando los mapas conceptuales, las responsabilidades del revisor fiscal, pero el día de hoy, en este CIPAS, me gustaría mucho poderles hablar un poco de esa introducción a la responsabilidad. Por favor, me hacen saber si hay algún problema de conectividad o no me escuchan bien. Bueno, la Profe, se le escucha responsabilidad muy desde la bien. perspectiva. Ay, muchísimas gracias. Bueno, la responsabilidad desde la perspectiva del sujeto, muchachos, ¿qué significa Doctora eso? Joana, pero yo no estoy viendo la presentación. Nada, doctora, estoy tratando por acá mientras me pasa por el OneDrive para podérselas compartir. No he podido, pero deme un segundito. Voy a arrancar con el tema y ahorita les comparto las diapositivas y no se las comparto por el chat porque es que no nos está dejando. Sí, o sea, paro y me dice que hay un error. Entonces, denme 5 minuticos que creo que cargue por el internet. Estoy pasándolo directamente al grupo de Teams donde estamos teniendo la reunión. Mientras tanto, arranco pues con este tema que les quería abordar en este momento, que es la responsabilidad de las revisorías fiscales del sujeto. ¿Cómo es que es del sujeto? En este caso, pues, el sujeto para nosotros es el revisor fiscal. Hay algunos sujetos de derecho que no son responsables ni no tienen responsabilidad civil, ni tienen responsabilidad penal, ni ostentan ningún otro tipo de responsabilidad, y estos sujetos son, por ejemplo, los menores de edad. También podemos hablar que son los que antes eran interdictos, pero el revisor fiscal está, mientras esté en plenas facultades y esté nombrado, que es una de las preguntas que tenemos en el ejercicio, tendrá pues, digamos, esas responsabilidades de la perspectiva del sujeto de manera plena. Esa es la primera situación que quería abordar en este CIPAS mientras luego compartirles la información. La segunda es las responsabilidades de la perspectiva de su objeto, que ahí es entonces donde hemos hablado de que tenemos diferentes tipos de responsabilidades
Y de hecho, voy a tratar de compartirles ya, que ya cargó acá en el OneDrive la información. Hemos hablado de responsabilidad civil, hemos hablado de responsabilidad penal, de responsabilidad contractual. Esa es la responsabilidad desde la perspectiva del objeto, es decir, yo soy responsable, pero ahora soy responsable en cuáles sentidos. Esa es una responsabilidad muy importante que tenemos que tener en cuenta como revisores fiscales, porque hace un par de años se añadió una responsabilidad, es la responsabilidad que tenemos como responsabilidad penal. Doctora, no sé si yo le puedo compartir las diapositivas y usted las pone en el curso o usted sigue conectada desde su internet acá en el chat, si es tan amable, porque no me quiere dejar a Sí, mí. Sí, permítame, entonces ya le voy compartiendo. o se la comparte a algún estudiante porque es que yo estoy con el internet del celular. Exacto. Sí, no. No sé, Alberto, ¿tú estás desde el computador de pronto? Sí, profe, yo estoy aquí desde la casa, sí, señora. Listo. ¿Me das tu número de celular, porfa, por el chat y yo te las comparto y tú me haces ahí el favor si eres tan amable bueno, voy a ver si desde el chat me deja compartirlas. Deme un segundito, si me las deja poner en el chat. Ya vi tu celular Sí, en el señora. chat. Déjame ver si lo logro poner desde el chat. Mm, mm, mm. Y si no, te los mando mejor a tu número de celular, que por acá tengo otro número de teléfono que me asiste. Te lo va a pasar al celular y me ayudas tú compartiéndolas, por favor. Bueno, Porfa, sí, entonces, señora. mil gracias. Mira el número 311. Es 311. Uy, qué pena, no. Pues te lo voy a poner acá en público. 311-535-1420. Sí, Listo, entonces señora, ese es. ya te las voy a mandar y ya te digo cuáles van primero, que es que son dos. Listo. Bueno, entonces ahora este tema de responsabilidad desde el objeto lo tenemos que abordar como revisores fiscales en 6 aspectos importantes. La responsabilidad civil o patrimonial, que en esa responsabilidad eh, se contrastan las responsabilidades económicas, porque nosotros como revisores fiscales podemos estar expuestos a sanciones económicas. Y también ahí se encuentra la responsabilidad que tenemos o los derechos que tenemos en el ejercicio de nuestra profesión, y ahí se puede incluir en esa responsabilidad civil la pérdida de nuestra tarjeta profesional o el castigo de la tarjeta por algún tiempo. Bueno, digamos que esa es la primera responsabilidad que tenemos, que es como importante. Hay una responsabilidad a la que no le hemos puesto mucha atención como revisores fiscales, y yo les quiero hacer énfasis porque estoy segura de que ustedes van a ser revisores fiscales muy pronto. Ya te mandé una, Alberto, te voy a mandar la otra. La última que te envío es la primera que quisiera que publiques, y me disculpes. Bueno, y esa responsabilidad es la responsabilidad penal. Acuérdense pues que en la responsabilidad civil está la responsabilidad profesional y disciplinaria. ¿Listo? Esa disciplinaria es la que nos regula la Junta Central de Contadores Públicos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la responsabilidad penal? Porque ahorita la doctora nos dijo, miren, nosotros desde la ley 43 de 90 tenemos regulada nuestra profesión como revisores fiscales, y eso no es porque sí, es porque realmente es una profesión que tiene tantas responsabilidades que tienen que hacer una muy buena regulación para poder estandarizar qué se debe hacer, cómo y qué se puede permitir y qué no. Las normas internacionales lo que realmente nos han permitido es tener una mejor forma o un camino más adecuado para hacer las auditorías que como revisores fiscales tenemos. Por eso ahorita hablábamos que aún la ley 43 del 90 en sus artículos 48, 49 y 50, tenemos que seguirlas teniendo presentes, y también el artículo 205 del Código de Comercio, ¿cierto? Em, entonces es muy importante que ustedes no pierdan de vista que si como contadores públicos podemos ejercer la revisoría fiscal, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las responsabilidades que tenemos, si decidimos tener un reto de revisoría fiscal y sobre qué tipos de compañías. Entonces, vamos concluyendo, tenemos la civil y patrimonial, y dentro de esa está la profesional y la disciplinaria, tenemos la penal. Y yo diría que dentro de la penal está la gestión fiscal, porque la responsabilidad penal, porque se pueden encontrar varios delitos de tipo penal, pero los delitos económicos, que son los que se introducen hace 2 años y medio al Código de Procedimiento Penal,
son los que realmente están relacionados con esa gestión fiscal o con esa gestión del fisco, con esa responsabilidad que las empresas tienen con la entidad que regula los impuestos en Colombia, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas. Voy a hacer un pare ahí, muchachos, si se está hablando muy rápido me cuentan. Alberto, ya te compartí las dos diapositivas. Me confirmas si tú puedes, yo ya te dejé los permisos para que compartas, me confirmas si se te deja, por favor. Listo, sí, profe, es que estoy revisando el archivo, no, ya lo estoy tratando de abrir, Listo, no te preocupes, tranquilo. Mil ya gracias, le bueno, confirmo. mil gracias, tranquilo. Bueno, chicos, entonces ese es el tema de la responsabilidad, que para poder entender muy bien esas funciones, em, es muy importante que no seamos rápidos en las responsabilidades. Por eso, de todos los temas que tiene la revisoría fiscal, elegimos para la actividad que ustedes pudieran hacer un bosquejo de las responsabilidades y el marco normativo que esas responsabilidades tienen. Y me gustaría mucho que se logren inquietar en este tema de, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad penal? ¿Qué debo hacer yo? Eso lo hablamos ahorita al final en preguntas y respuestas como revisor fiscal. Si llego a encontrar alguna situación en la auditoría que viole lo que al parecer es el secreto profesional, listo. Eh, creo que es en la hoja 4, Alberto, porfa, baja. Listo, ahí estábamos. Déjala ahí en las fuentes de la responsabilidad. Está bien. Muchísimas gracias, Alberto. Entonces, Sí, señor. muchas gracias. Entonces, la idea, chicos, es que no pasemos veloces por esa responsabilidad, que seamos conscientes de que eso no solo puede llevarnos problemas de retirarnos nuestra tarjeta profesional, que sería muy triste, trabajar duro tantos años y que eso nos pase, sino pues que también eso puede incluso vernos inmersos en una situación de un delito penal. Al final les cuento de todo esto de auditoría que ustedes están estudiando, que es muy importante y que se debe conservar por si uno es requerido por la fiscalía o por alguna entidad reguladora en algún tema de responsabilidad que se dé. Bueno, entonces ahora hablemos de las fuentes de la responsabilidad. Las fuentes de la responsabilidad son las mismas que se tratan desde el derecho en Colombia. Son la responsabilidad del daño, el incumplimiento de los deberes legales y el mandato legal. La responsabilidad del mandato legal se da en las normas específicas que tal vez podamos incumplir desde la revisoría fiscal o que la compañía que nosotros representamos como revisores fiscal pueda incumplir. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay de pronto una evasión de impuestos. Bueno, pero es que yo no soy el que está haciendo la evasión, de pronto fue la compañía, pero tú tienes un deber como revisor fiscal de haber hecho unas averiguaciones y unas verificaciones que digamos, no permitieran o permitieran alertar sobre esa situación. El incumplimiento de los deberes legales son los mismos deberes legales que nosotros ya vimos enmarcados en todo el marco normativo y realmente por eso es importante que se haga este estudio para que ustedes sepan si están o no en un cumplimiento de sus deberes legales. Y el daño o perjuicio era súper difícil de probar hace un par de años cuando no habían derechos económicos, porque uno podía decir que cuando se derivara un daño de una compañía que tuviera un contador, un revisor fiscal a cargo de la información financiera, pues finalmente, como no había como un enriquecimiento directo de parte del funcionario revisor fiscal, no había conexión, pero ha evolucionado mucho la norma en ese sentido y hay dos cambios importantes. Uno, se aclaró el tema del secreto profesional y que el revisor fiscal en su independencia está obligado a denunciar cualquier actividad ilícita, que yo creo que se marcó un poco más en el tema del lavado de activos inicialmente, pero pues que se puede ver en cualquier tema fiscal o económico. Y, y el daño pues que se puede causar, digamos, al Estado en el deber de recaudo o el incumplimiento de recaudo. Ese es el tema de las responsabilidades. En la siguiente diapositiva tenemos las obligaciones que tiene pues el contador público, que son las que están enmarcadas en la ley 43 del 90. Hablamos pues de, porque no hay un revisor fiscal sin que exista primero un contador público. Es decir, para nosotros poder ser revisores fiscales debemos ser contadores públicos y nos cobijan estas leyes generales también, incluso la de la ley 43 del 90, el artículo 8, que habla pues de esas responsabilidades que tenemos como contadores públicos, entre las que está observar las normas de la ética profesional, sujetarse a
actuar en sujeción a la norma para la auditoría, y ahí entra todo el marco técnico normativo para regular todo el tema de auditoría. Vigilar el registro de información contable, que se fundamente en los principios generalmente aceptados en Colombia en materia de contabilidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí hubo como una situación súper importante, por eso es que el marco técnico normativo, digamos, actual, conversa tanto con la ley 43 del 90 y tenemos entonces como la ley 1314 del 2009 en su artículo 3, habla bueno, de cómo esas normas de contabilidad de información financiera para los propósitos generales expedidos en esta ley van a ser como las normas técnicas aceptadas para el marco de auditoría y revisoría fiscal, porque la revisoría fiscal entra dentro de lo que es auditoría. Acá me parece importante hacerles dos comentarios acerca de esa independencia y responsabilidad del auditor. El revisor fiscal, como ya lo hemos visto en esta unidad y lo hemos desarrollado y lo hablamos en nuestra tercera web conferencia, es completamente independiente. El auditor también, pero nosotros tenemos que pensar al auditor de dos maneras. La norma permite la auditoría externa y la auditoría interna. Nosotros en la auditoría interna podemos ver a un auditor que cumple con todo el marco técnico, pero que va a estar dependiente a la compañía, ¿cierto? En el artículo 5 de la ley 1314 del 2009 también encontramos cuáles son los propósitos de la norma y todo eso también le da nacimiento con el parágrafo 2 a esta, eh, digamos, a estas normas que nos permiten hacer toda la auditoría. Pasa por favor al siguiente slide y luego al siguiente, que ya hablé de ese artículo 5. En la responsabilidad civil, muchachos, encontramos dos modalidades. Esperemos que nuestro compañerito la pase. Muchas gracias, Alberto. Bueno, entonces en esa responsabilidad civil encontramos la modalidad contractual, extracontractual, y hay unos elementos que, como ya ahorita hablamos, tienen que incluso que ver con los elementos de la responsabilidad general, que son daño, conducta dolosa y relación de causa y efecto. ¿Por qué se los menciono? Porque antes, con las normas vigentes que teníamos para que el revisor fiscal de pronto estuviera involucrado en un tema penal, había que comprobar un daño y ahora el daño se considera, yo creo que ustedes han escuchado mucho tal vez en sus trabajos, en situaciones que desde el derecho tributario se expresan como que se entiende probado o que tal vez hay una percepción legal sobre el tema o que la DIAN podía ser digamos, da por hecho una situación jurídica, así no hayan pruebas. ¿Qué pasa con la responsabilidad y la conducta dolosa? Que desde el derecho penal, como no se cumple, entonces dijeron, bueno, para todos los delitos económicos, el revisor fiscal se entenderá responsable de la conducta dolosa porque es el responsable de dar fe pública y de verificar que esas conductas no se den, ¿cierto? Em, bueno, pasemos porfa desde la responsabilidad civil. Es muy importante que esta responsabilidad civil se marque incluso en lo que es de un contrato. Por ejemplo, si unos estados financieros que usted dictamina no distan de la realidad de la compañía y dentro de eso se genera alguna responsabilidad de tipo fiscal, de tipo civil o de tipo em, civil contractual o extracontractual o de gestión fiscal, el revisor fiscal, si no hizo una buena auditoría que demuestre que hubo elementos que no le permitieron identificar o que a pesar de que hizo la auditoría no se identificó para que salve su responsabilidad, se puede ver inmiscuido en estas situaciones. Entonces, efectivamente, em, es muy importante que sepamos como cuál es esa responsabilidad que tenemos como revisores fiscales. El artículo 25 del Código Penal, bajemos, creo que es como el segundo slide, después de esa que tienes ahí, aclaró una situación, es que la responsabilidad penal es de acción o omisión. Entonces, si tú no, como revisor fiscal no actuaste, dejaste de hacer, ahí es donde incluso nos dicen a los contadores públicos y revisores fiscales, es el saber o la obligación de saber. Listo. Em, Profe, ¿Cuáles son los disculpe, ¿es acá o en qué diapositiva vamos? en responsabilidad penal? Es dos arribita de la que tienes ahí. Dos arribitas. Ahí, exactamente, responsabilidad penal. Eso.
De esa responsabilidad penal, sigue porfa la segunda, que son obligaciones de denuncia, la que sigue obligaciones de denuncia y contravenciones. En esa responsabilidad penal, la siguiente, listo, para no quedarnos ahí en responsabilidad penal mucho. Baja porfa la que sigue. Listo. Los revisores fiscales tenemos esa obligación de denuncia. Nosotros no tenemos que hacer la denuncia como se hacen los delitos específicos, es decir, si nosotros nos damos cuenta de un lavado de activos o de una situación que puede tener en riesgo, nosotros no tendríamos que ir a la fiscalía a poner la denuncia, sino que estamos obligados, y eso lo vamos a ver en nuestra siguiente unidad, en nuestra siguiente unidad, es a través de nuestro dictamen, dejar muy claro si vamos a poner una salvedad en nuestro dictamen de esa información financiera y hacerle saber a la autoridad competente, que en este caso puede ser la Dirección de Impuestos y Aduanas primero. ¿Listo? No hablemos de contravenciones, porfa. Digamos que este es el tema más amplio que tenemos de responsabilidad civil. A mí me gustaría mucho que cerremos acá la parte de preguntas que se puedan dar como con la responsabilidad que tiene el revisor fiscal, para que pasemos a las otras diapositivas que le compartí a Alberto y tocarles dos temas de ahí, de inhabilidades e incompatibilidades, que me parecen importantes. Entonces, me gustaría escucharlos mientras nuestro compañero Alberto busca en las diapositivas que le compartí el slide de inhabilidades e incompatibilidades. Alberto, y si tú tienes preguntas, por supuesto, también hagámoslas en este momento. Muchachos, de lo que a ustedes de pronto se les pueda ocurrir que nace en este tema de responsabilidad, porque este sí va a ser importante que nos tomáramos este espacio para hablar de este tema, porque creo que es un tema que fundamenta bien eh, cuando yo tome la decisión de ser revisor fiscal, no solamente si, por eso lo vamos a complementar con inhabilidades e incompatibilidades, para que entiendan que de ahí también se pueden derivar otras situaciones, pero sí me gustaría, mi objetivo, nuestro objetivo de la red de curso era como compartirles esta información inicialmente. Cuéntenme, porfa, si tienen alguna duda. Muchachos, pero no todos a la vez, porfa. Profe, es que en el chat le acaba de escribir un compañero que no A comprendió ver, el tema de que no se hace la denuncia, sino que se va ok, directamente a la DIAN. ok, listo, súper. Nosotros tenemos una responsabilidad de denuncia como revisor fiscal, ¿cierto? Si nosotros podemos ir a hacer la denuncia en la fiscalía como un ciudadano común, ¿cierto? Pero nosotros como revisores fiscales tenemos unas obligaciones que cumplir ante la entidad que digamos, regula las situaciones que tengan que ver con el ente económico que ustedes representan. Es decir, si ustedes se dan cuenta que dentro de la compañía hay un delito diferente, por ejemplo, no sé, voy a pensar en extorsión, pues ese delito ustedes lo tienen que ir a denunciar ante la fiscalía, pero si ustedes se dan cuenta que existe alguna situación que puede representar un riesgo, no necesariamente que ustedes sepan que el riesgo se materializó, como el de lavado de activos o financiación del terrorismo, ustedes tienen dos obligaciones como revisores fiscales. La primera es dejarlo en sus informes de auditoría y, si es del caso, en el dictamen de revisoría fiscal, muy claro cuál fue el hallazgo que ustedes identificaron que podría significar esa situación. Eso es lo primero, ¿cierto? Y en, en la Dirección de Impuestos y Aduanas están obligados ustedes a poner la denuncia como revisores fiscales si se dan cuenta de alguna situación supongamos, hablemos de contrabando técnico que se puede dar en importaciones y exportaciones, o hablemos de pronto que se esté haciendo evasión de impuestos. Primero es ante la DIAN, porque si ustedes les cuento que la figura de investigación del delito económico es que la DIAN tiene un fiscal interno que se encarga de hacer la investigación primero y luego decide si le aporta el expediente a la fiscalía. Entonces, nuestra responsabilidad es con la Dirección de Impuestos y Aduanas y dejarlo en nuestros dictámenes o en nuestros informes de auditoría. ¿Le quedó claro al compañerito, muchachos, o a ustedes? A ver, yo miro en el chat por acá. Cuénteme, porfa, si les queda claro el tema de la denuncia.
O ahora, si ustedes hacen la denuncia directamente en la fiscalía, ok, está bien, pero pues ustedes igual tienen que dejarlo en su dictamen y estamos obligados a reportarlo ante la Administración de Impuestos y Aduanas. Además, recuerden que ustedes probablemente tendrán un indicio o en las pruebas de auditoría les tienen un hallazgo que les indica eso, pero ustedes pues no son los que deben decidir si se va a iniciar un expediente de investigación, eso lo debe hacer la DIA o en la fiscalía. ¿Es claro? Confírmame por el chat, porfa, si es claro. Compañerito que hizo la pregunta, que es que no le veo el nombre. Bueno, supongamos que sí, si no por acá el compañerito nos puede volver a preguntar y lo aclaramos. Vamos entonces a finalizar el tema con las inhabilidades incompatibilidades. Bueno, inhabilidades e incompatibilidades. Puedes, si quiere, adelantar, porfa, las diapositivas y yo te voy diciendo dónde nos podemos parar. Principios, cuadro normativo. Aquí, profe, Listo. inhabilidades e Sí, incompatibilidades. sí, exacto, mil gracias. Bueno, ¿por qué es importante hablar de estas inhabilidades e incompatibilidades? Porque antes del ejercicio de la revisoría fiscal hay un paso muy importante que es la elección y la aceptación del cargo de revisor fiscal. La elección del revisor fiscal, como ya lo hemos estudiado, lo hace el órgano de control de la compañía, que en este caso pues puede ser la asamblea o la junta de socios. Ellos tienen la responsabilidad de estudiar las hojas de vida, de estudiar las propuestas de los revisores fiscales y de verificar estas inhabilidades e incompatibilidades. Em, Como yo les mencionaba ahorita, esas inhabilidades e incompatibilidades están en los artículos 48 y 51 de la Ley 43 del 90 y en el artículo 205 del Código de Comercio. La compañía debe verificar, pero nosotros también estamos obligados a verificar cuando vamos a hacer la aceptación. Es decir, la compañía me propuso a mí como revisor fiscal, yo debo verificar que yo no me encuentre en una inhabilidad o una incompatibilidad para enviar la carta de aceptación del cargo. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, en el artículo 205 encontramos una que me parece importante mencionarles, que es la del numeral 3, que es quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. ¿Qué quiere decir eso? Un empleado de una compañía tiene una inhabilidad de una sociedad comercial para poder ejercer como revisor fiscal, no como contador, como revisor fiscal, ¿cierto? Los que tienen estén ligados por matrimonio o parentesco en el cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo afinidad, y quienes sean asociados de la compañía de alguna manera o de alguna de las subordinadas o una matriz. Por ejemplo, yo tengo una compañía que es la matriz y en la subordinada soy el contador y en la matriz voy a ser revisor fiscal. Estoy inhabilitado, no puedo. Yo trabajo como tesorero de la compañía. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estoy inhabilitado o no? Que tenemos esa pregunta. Sí, claro, profe, porque tiene vínculo con la compañía. Exactamente. Como revisor fiscal. Entonces, si la pregunta fuera, ¿el tesorero de la compañía que lleva 5 años puede ser contador público titulado de la empresa? O sea, puede firmar como el contador público certificado. Ahí la Pues sí, respuesta, sí, como contador público exactamente. él puede firmar, profe, pero como revisor fiscal él no puede. Exactamente. Entonces, esos son los análisis que tenemos que hacer para definir si estamos en una inhabilidad o no en una incompatibilidad también. Yo tengo una compañía que hay una subordinación clara, pero son compañías diferentes porque son sociedades distintas, no tienen los mismos socios, pero hay una subordinación clara. Yo estaría en una inhabilidad si soy el contador de una y el revisor fiscal de la otra, o el revisor fiscal de las dos, porque tengo acceso a información privilegiada que puede o no dificultar mi gestión en las dos empresas. Entonces hay que hacer un análisis muy claro de esas inhabilidades y esas incompatibilidades que podemos tener nosotros en el ejercicio de nuestra profesión. em, Dejar muy clara la subordinación. Recuerden que en el organigrama ustedes deben aparecer como revisores fiscales
dependientes, no, diagonales a la junta o o al órgano máximo de control, que será junta de socios o asamblea, pueden trabajar con la gerencia, pero no puede haber subordinación. Por eso es importante que eso quede claro. Y la subordinación, ojo, no se da con el tipo de contrato. Es decir, yo puedo tener un contrato laboral y no necesariamente esté violentada mi subordinación, que eso también ya lo aprendimos, que el contador público, el contador público que ejerza como revisor fiscal puede tener contrato laboral. Lo que pasa es que el contrato por costumbre más típico en Colombia es el contrato por prestación de servicios, porque es un contrato que ha dejado claro que hay una independencia. Entonces es una costumbre, pero podríamos ser empleados perfectamente, que tenga un contrato laboral, cumplir un horario para ejercer nuestra revisoría fiscal, pero no podemos tener una dependencia de la gerencia general. Todos estos temas los tenemos que conectar muy bien porque uno de los informes más importantes que tiene el revisor fiscal es el dictamen, y en ese dictamen se tiene que expresar el revisor fiscal su opinión de varias formas, que ese dictamen lo vamos a estudiar en nuestro próximo CIPAS, que es el sábado que viene. Vamos a ver los tipos de dictámenes que tenemos, sobre todo en situaciones reales de la vida, que quiero que ustedes, si se conectan, traigan cómo se expresa eso en un dictamen, para que hagamos un ejercicio súper práctico. Bueno, muchachos, esta es la presentación hasta la noche, pues de la noche de hoy. No sé si haya alguna pregunta que quieran hacer. Alberto, te agradezco mucho que me ayudaras con los slides, con las diapositivas. Los escucho, muchachos, que este espacio también es súper importante, que no esté acá la profe hable y hable y hable, sino que logremos interactuar. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Yo tenía entendido que un revisor, o sea, en un contador público puede ser contador independiente hasta de 5 empresas, pero tengo la duda con el revisor fiscal. ¿Hasta cuántas empresas la ley nos dice que podemos ser revisores fiscales? 5, 5 también. Nosotros podemos ser revisores fiscales hasta de 5 compañías, Alberto, solo hasta Ah, 5 muchas compañías. gracias, profe. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos tener una compañía de contadores públicos con su propia tarjeta profesional, ¿cierto? Y ahí pues se puede manejar diferente, ahí se puede manejar diferente. Pero el tope máximo de revisorías fiscales sigue siendo 5. Creo que eso está en el código de ética del contador público, ¿cierto, profe? Sí, permíteme, yo te confirmo incluso dónde está, eso sale desde el principio de oportunidad, pero déjame, yo busco acá cuál es el tope máximo, dónde está el tope máximo y te confirmo. Gracias, profe. La revisoría fiscal es un órgano de control superpoderoso. Por ejemplo, en Estados Unidos solo tienen auditores, no tienen revisor fiscal. Nosotros, esa revisoría fiscal que hace las veces como esa función pública, es un órgano súper importante. Y creo que ese tope está más dado como a la cantidad de empresas que podemos tener para hacer una función bien dirigida. Entonces, sí, señor, son 5. No, el revisor fiscal y los contadores públicos no pueden ejercer en más de 5 revisorías fiscales en sociedades de acciones. ¿Listo? Mm, Esa restricción no aplica eso está en el artículo 215 del Código de Comercio, Alberto. Está en el artículo 215. Código de comercio. Sí, señor, en el 215 del Código de Comercio. Y esa restricción, en donde están los requisitos del revisor fiscal, no aplica para ser auditores, solo para revisoría fiscal. Ah, muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque yo veo acá que se conectó Melania. No sé, nuestro compañero que ahorita nos preguntó por el chat acerca de la denuncia, que ya no lo logro ver por acá. Si hay alguna otra pregunta, muchachos, y si no, pues voy a finalizar la grabación y me quedo con los que de pronto tengan alguna duda adicional. Podemos dejar de compartir, Alberto, y te agradezco muchísimo. Bueno, muchachos, entonces voy a ponerle fin a la grabación. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y quedo acá por si existe alguna pregunta que me quieran hacer adicional sobre este tema.
acá estoy para acompañarlos.